Hola a todos los frivoliteros de mi canal. Aquí me tenéis de nuevo. Hoy os traigo un motivo muy bonito. Lo vamos a hacer en dos partes, porque sirve para hacer un paño cuadrado, rectangular, grande, pequeño, como queráis. Pero primero vamos a hacer la primera parte. Vamos a ir despacito para no liarnos y para que no nos resulte muy pesado. Bien, y ahora dicho esto, vamos a comenzar. Bien, pues vamos a comenzar nuestro motivo. Como veis, es bastante simple. Vamos a comenzar haciendo un anillo de 6 nudos, un picot, 2 nudos, un picot y 6 nudos. Estos picot van a ser muy pequeñitos porque solamente nos van a servir para enganchar. Y los picots de las cadenas también van a ser muy pequeñitos porque solamente vamos a enganchar en ellos. Bien, vamos a comenzar por el primer anillo. Como veis, he enhebrado, o sea, he liado una naveta con el hilo continuo. ¿Veis? No he cortado el hilo. Y ahora, para comenzar, a mí me gusta hacerlo con el hilito. Yo tengo un vídeo donde explico cómo poner el hilito. Esto es para que cuando yo termine de hacer la vuelta pueda esconder el hilo sin problemas. De todas formas, os dejo el enlace para que lo veáis y si os interesa, pues nada, a practicarlo. Vamos a empezar con un nudo, o sea, de entrada medio nudo. Ahora la segunda parte del nudo. Vamos a coger bien el hilito. ¿Veis? Se queda el hilito por dentro del nudo. Bien, hemos hecho un nudo. Esta parte es un poco más entretenida. Y aunque nos parezca un poco engorrosa, luego al final tiene un buen resultado. ¿Veis? 2 nudos. Tres nudos. Y lo voy a esconder en 4 nudos. Este que estoy haciendo es el cuarto. Vamos a ver si me deja. Este no quiere entrar. Esta es la primera parte del cuarto nudo y ahora vamos a hacer la segunda parte del cuarto nudo. Bien, ya tengo el hilo puesto para la parte final. Vamos a tener en cuenta de que la lazada va a quedar siempre aquí, al principio. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es dejar el hilo al mínimo para que no nos estorbe. Lo suficiente como para meter luego la hebra por aquí y que no nos estorbe. Bien, llevamos 4 nudos. Y aquí vemos que son 6 nudos. 4, 5 y 6. Aquí este me ha salido un poquito flojo. Estos son cosas del directo.
Ya está. Ahora, después de los 6 nudos primeros, un picot, que va a ser un picot muy pequeñito, porque solamente vamos a enganchar, y hacemos 2 nudos, 1 y 2. A continuación, otro picot muy pequeñito y hacemos el resto del anillo, que son 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora con cuidadito vamos a cerrar nuestro anillo. Cuando vayamos a cerrar siempre hay que sujetar bien los nudos para que el anillo no se nos deforme. ¿Veis? Bien, pues ya tenemos nuestro primer anillo hecho, que es el más complicadillo porque le he metido el hilo para luego poder esconder los cabos. Ya los demás son un poquito más fáciles. Bien, ahora vamos a dar la vuelta, ¿veis? Hemos terminado así. Ahora damos la vuelta, vamos a echar este hilo para acá y vamos a hacer la cadena. La cadena lleva 6 nudos, un picot muy pequeñito y 6 nudos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Un picot muy pequeñito y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos hecha nuestra cadena. Ahora volvemos a dar la vuelta. ¿Veis? Estos hilos vamos a ponerlo hacia acá y vamos a hacer el siguiente anillo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es ahora cuando tenemos que enganchar en el picot de al lado. ¿Veis? Por eso he cogido una aguja de ganchillo finita para poder enganchar bien, porque los picots son muy pequeñitos. Metemos la naveta, ajustamos y ahora a continuación hacemos 2 nudos, 1 y 2. A continuación el siguiente picot pequeñito, que es para enganchar, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sujetamos, no se nos olvide esto, y cerramos. Bien, ahora a continuación otra vez de nuevo damos la vuelta y hacemos la siguiente cadena. Hemos dicho que las cadenas llevan 6 nudos, un picot muy pequeñito y 6 nudos. Esto todo es igual, o sea, toda la vuelta es igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es ahora cuando tenemos que poner el picot.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que terminamos la cadena, volvemos y hacemos de nuevo otro anillo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Enganchamos. Siempre vamos a enganchar el hilo de abajo, el hilo de la naveta no. La naveta es para meterla luego, ¿veis? Por aquí. Ahora hacemos 1, 2, hacemos un picot pequeñito y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como veis, esto es muy sencillo. O sea, esta parte central de aquí es muy sencilla de hacer. Realmente lo difícil ha sido encontrar la cantidad de nudos para que luego la pieza se quede recta, no se quede deformada, que es lo más complicado, encontrar el número de nudos. Bien, como veis, llevo 3 anillos y 2 cadenas. Bien, damos la vuelta y hacemos la siguiente cadena. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Como veis, la numeración tampoco tiene mucha complicación, porque esto da prácticamente igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No os olvidéis del picot que tiene que ir en el centro de esta cadena de 6 y 6, que si no luego no podemos enganchar esta parte de aquí fuera. Volvemos y de nuevo hacemos otro anillo. Bueno, esto ya es cuestión de repetir. Entonces, lo que vamos a hacer es hemos hecho 1, 2, 3, hemos hecho 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer 4, 5, 6, 7 y cuando lleguemos al 7, al séptimo anillo, volveré de nuevo para comentaros pues cómo terminar esta vuelta, porque ya nos queda esta cadena y este que es el último anillo para hacer. Bueno, pues ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me falta un anillo. Pero tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas. Me faltan 2 cadenas. Entonces ahora a continuación doy la vuelta y hago la séptima cadena. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago un picot pequeñito y 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y ahora doy la vuelta y voy a hacer ya el último anillo, que voy a enganchar en el primer anillo. Bien, los hilos no los vamos a esconder hasta que no terminemos la última cadena. O sea, entonces ahora nos faltaría por hacer un anillo y después de ese anillo la cadena. Y entonces es cuando esconderíamos los hilos. Bien, vamos a comenzar este último anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enganchamos. Y a continuación hacemos, vamos a ponerlo así para verlo mejor. 1 y 2. Y es ahora cuando tenemos que enganchar en el picot del primer anillo. Vamos a echar estos hilitos hacia atrás para que no nos estorben. Y enganchamos aquí. Y continuamos con 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora con cuidadito, sujetando los nudos, vamos a cerrar. ¿Veis? Ya tenemos el último anillo hecho. Ahora vamos a hacer la última cadena. En la última cadena también le voy a poner un hilito, pero se lo voy a poner al final. O sea, en los 4 últimos nudos, por ejemplo. Tengo aquí un pelo de gato. Normal. Coco siempre está dando vueltas por aquí. Bien, ahora vamos a hacer la cadena. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un pico pequeñito y hacemos 1, a ver, 2, 3, ya está, hasta aquí. Aquí le voy a poner el hilito para poder luego cerrar. En esta ocasión lo que voy a hacer es poner, ¿veis? La lazada hacia afuera. De todas formas tengo un vídeo explicando esto. Pero bueno, si queréis hacerlo así, lo hacéis así. Si no, esconder los hilos como queráis. Esto ya queda a gusto del consumidor. Bien, pues hemos hecho 3 nudos. Ahora vamos a volver a hacer otros 3 nudos. Voy a echar para acá el hilo para que me cueste menos trabajo meterlo. Me faltan 3 nudos. Vamos a ver. Uno
2, y 3. ¿Veis? Ya tengo escondido. Voy a ponerlo al mínimo para que luego no se me líen los hilos. Y ahora directamente lo que voy a hacer es cortar los hilos. Esto es una asignatura pendiente que tenemos mucho, el tema de esconder los hilos, porque algunas veces nos sale una pieza muy bonita y al esconder los hilos la estropeamos. Se deforma. Bien, ahora una vez que hemos ajustado la última cadena que hemos hecho, aquí en el principio, o sea, en el primer anillo que hicimos, ¿veis? Con cuidadito vamos a meter la aguja de ganchillo y vamos a traernos el hilo que va dentro. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo con estos dos hilos. Esto puede parecer un poco engorroso, pero al final nos da un resultado bastante bueno. Vamos a hacerle 2 nudos para que se ajuste mejor. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos, ¿veis? 2 lazadas. En una lazada metemos una punta de los hilos que hemos cortado y a ver, vamos a localizar, sí, es de aquí. Y ahora directamente tiramos, ¿veis? Y el hilo se queda muy bien escondido. Ahora tomamos la otra hebra, la metemos y a ver dónde estás. Aquí. Y tiramos. Algunas veces se puede atascar, aviso, pero con cuidadito y con paciencia, como en esta ocasión, ¿veis? Ya está. Ya tenemos el otro hilo escondido. Y ahora pues nada, ahora vamos a cortar las 2 hebritas. Aquí hay una. Y aquí hay otra. ¿Veis? Se nos queda una pieza perfecta. Vamos a dejar este motivo hasta aquí. En el próximo vídeo ya veremos cómo hacer la parte exterior para no cansaros mucho, porque si no el vídeo se hace muy largo. Bien, pues nada, ahora a practicar y a hacer esta parte que queda tan bonita. Bueno, pues ya tenemos la primera parte de este motivo. Dentro de poquito subiré la segunda parte y también veremos cómo enganchar una pieza
con otra. Y hasta aquí por hoy. Con todo mi cariño y empatía, un besito para todos y nos vemos en el próximo tutorial.